Muy bien, aquí estamos juntos. Les agradezco mucho a todos los oyentes que se van comunicando. Hasta ahora, Lidia de Palermo, Adolfo de Colegiales, Mercedes de Floresta, Ana María de Aedo, Eleonora de Floresta, Gabriela de Césare, de Villa Luz Uriaga, Ana Rosa de Villa Crespo y Mary de Almagro. Bueno, ahora vamos a disponernos para ingresar a este bloque singular que es el ciclo sobre Mariología y la devoción mariana. Como los oyentes deben recordar, venimos tratando en estos últimos 3 programas los dogmas marianos y dejamos el último dogma para hoy, que es el dogma de la Asunción, o bien se llama teológicamente María definitivamente glorificada, a través de una constitución apostólica, Magnificentissimus Deus, del año 1950, se proclama a María asunta al cielo. Por un lado, vamos a tratar de entender el significado teológico del dogma. Luego vamos a tratar de captar el principio de la Iglesia futura. Y luego vamos a poner nuestra mirada en un aspecto muy importante de este dogma, que es el signo de esperanza y de consuelo para todos los cristianos que venimos caminando en la vida. Comenzamos desde lo más sólido, el fundamento, que es la significación teológica del dogma. Por un lado tenemos que hablar de la imagen de la Iglesia futura. María es llevada al cielo por los ángeles. Por eso hay una diferencia entre la palabra ascensión y la palabra asunción. Ascensión se utiliza para Jesús cuando nos referimos al día de la ascensión, que es el domingo previo a Pentecostés. Jesús reúne a sus discípulos y mientras se iba elevando, ascendía por sí mismo al cielo, les dijo: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En cambio, asunción significa que la Virgen fue llevada en este caso, por mandato divino, a través de los ángeles que rodean a la Virgen. La imagen de la Iglesia futura significa que la Iglesia está siempre a la espera de un futuro mejor. Ese futuro mejor ya está presente en la resurrección de Cristo. Jesucristo el Señor es el primogénito de entre los muertos. Primogénito es una palabra que anuncia que es el primero de aquellos que luego vendrán. El Señor resucita, el Señor se glorifica y por tanto se realiza la consumación de la esperanza, digamos, de toda la Iglesia. La Iglesia espera su venida para ir al encuentro de Dios. La Iglesia somos cada uno de nosotros, bautizados. La Iglesia es también el conjunto de fieles, la comunidad de esta Iglesia peregrina de Dios que caminamos en el mundo.
Y ciertamente es un dogma vinculado a la eternidad, a lo que ha de ser nuestra vida, y de la mano de María, anticipadamente, que es la única glorificada después de ser resucitada, nosotros también pasaremos por ese mismo proceso. Por eso la asunción de María, podemos decir, es la consecuencia histórico-salvífica de la maternidad divina. Es decir, no es la consecuencia no lógica, sino la consecuencia histórico-salvífica de la maternidad divina de María. Al ser la Madre de Dios, la Madre del Señor, ciertamente no nos cabe duda de lo que se está significando en la asunción de María. Inexorablemente María iba a ser trasladada al cielo por ser la Madre de la divinidad. Jesucristo asciende al Padre en cuerpo y alma, con las dos naturalezas, no con la naturaleza divina como si fuera un espectro, sino con la naturaleza humana y divina. La Virgen asciende también como fruto de la victoria total sobre el pecado. Por eso es inmaculada, ¿no? La lleva a partir también del triunfo sobre la muerte. Ni la muerte pudo vencer a María. Por eso llegamos a la conclusión que la glorificación de María es la respuesta a la búsqueda humana del sentido de la vida. ¿Se comprende? O sea, uno nace no para morir y terminar la vida acá. Uno nace, tiene una misión en la tierra. Dios nos propone desde el bautismo llegar a ser santos. Sin el bautismo no se puede lograr la santidad de vida. Es el ingreso al cristianismo. Y la glorificación, repito, de María frente a Dios es esa respuesta a la búsqueda humana, dije, del sentido de la vida. Mi vida, ¿cómo sigue? Sigue en la eternidad. Vamos a resucitar, vamos a ser glorificados y seremos, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, seremos cuerpos gloriosos, donde ya no conocerá el cuerpo humano la corrupción. Esto en cuanto a este aspecto de la imagen de la Iglesia futura. Les decía también que es principio de la Iglesia futura este dogma, porque al lado de Cristo cabeza, María es el único miembro de la Iglesia que participa ya plenamente de la glorificación prometida a todos los creyentes. Como lo recordamos diariamente, nosotros en mis programas todas las noches, de lunes a lunes, las palabras del Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y yo, atención a esto, y yo lo resucitaré, y yo lo resucitaré, y yo lo resucitaré en el último día. Por eso la Asunción, como dogma de la Virgen María, es principio de la Iglesia futura, donde todos estaremos glorificados. De ahí la necesidad de anunciar el Evangelio a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportunamente, como dice San Pablo, para que todos los hombres crean
y logren la salvación y gocen de la plenitud de la gloria. Y un tercer aspecto, les decía, de este dogma de la Asunción, recuerdan, es que es signo de esperanza y de consuelo. ¿En qué consiste la esperanza cristiana? Consiste en que Cristo cumplirá con sus promesas. La Asunción de la Virgen es un signo de esa promesa que Dios ha hecho a la humanidad. La esperanza de nuestra futura resurrección por la victoria, claro, de Cristo sobre la muerte, es que se ve confirmada por la glorificación de María, que es el fruto de esa victoria. Por eso San Pablo determinadamente dice, también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Nosotros los cristianos, en vez de hablar de la muerte, hablamos de la palabra tránsito. Humanamente, en un lenguaje muy humano y filosófico, siempre se dice cuando uno muere, cuando la gente muere, cuando muramos en el futuro, pero todo indica como acabose, cuando en realidad, para los cristianos es cuando hagamos nuestro tránsito, o bien nuestra Pascua, nuestro paso a la eternidad, y eso va a ser cuando Dios lo decida, porque por más que cualquier hombre quiera vivir más tiempo, ya sabemos lo que hace el Señor. Nos exhorta a que estemos prevenidos, es decir, no perder el tiempo en la vida, no irnos del eje que es el Evangelio de Jesucristo, tratar de vivir las enseñanzas del Señor, ya eso nos mantiene en el camino. Ese es el eje, el camino. Es un camino de santidad. Empezamos a orar más, porque vamos conociendo a Dios más, y como dice la primera carta de San Juan, Dios nos ha dado la inteligencia para que lo conozcamos. A medida que nos formamos, vamos conociendo a Dios más, y esta experiencia que la mente tiene y que la práctica de la vida tiene, es la que nos lleva a darnos cuenta que el día que Dios nos llame es el día de Él, el día del Señor, y que nada ni nadie puede oponerse a su proyecto. Claro está que nosotros, aquí en la tierra, fuimos dotados de la capacidad para poder elegir lo que se llama el libre albedrío. Entonces el ser humano ve el mundo como un gran campo de acción, tiene libertad para ir para donde quiere, hacer lo que quiere, pero claro, el tema es cuando esa libertad es autocentrada, es egoísta. Por lo tanto, estoy usando la libertad para pervertirme, no para convertirme. Cuando el ser humano aprecia el don de la libertad, se empieza a convertir y se va orientando más hacia las cosas de Dios. Es lo que se llama, en la vida pastoral, estar en el camino. Es el camino de la santidad, el camino de la fe, el camino de la luz. Entonces, ¿cómo el dogma de la Asunción nos va a ser signo de esperanza y de consuelo? Y cada uno piense, como lo tratamos en esta semana en los grupos de teoterapia en la casa de formación, que no tiene que estar agitado. Cada uno piense
en estar preparado. Hay gente que es muy autoexigente y dice, ¿quién puede estar preparado verdaderamente? Y yo le digo, ¿quién no puede estar preparado? No es una cosa extraordinaria estar preparado. Estén prevenidos estén preparados. No pierdan el tiempo. Busquen mis cosas. Buscad el reino de Dios y su justicia. Búsquenlo y el resto les vendrá por añadidura. Y decíamos en la casa de formación que cuando Dios llama, nadie tiene que pensar en la persona cuánto le faltaba todavía, porque Dios es divina misericordia. Cuando Dios llama a un alma, es que hasta ahí Dios quería que esa alma estuviera en la tierra. Ahora, me refiero a las personas que estamos en el camino de la fe. A los demás les da oportunidades, pero a veces las opciones que hacen de vida, los caminos errados que siguen muchas personas, las separan de Dios, lamentablemente. Por eso cuando la Virgen dice, recen por los pecadores, no significa que nosotros no seamos. Se refiere a esas almas que están yendo por caminos pervertidos, por mala vida, por una vida oscura, sombría, cuando nos aguarda la esperanza y el consuelo, pero para eso hay que estar en el camino de la fe. ¿Y quiénes están en el camino de la fe? Nosotros, vos que me escuchás, yo, o sea, pecadores. No somos seres extraordinarios, somos personas, sin embargo, buscadoras de Dios. Si hay algo que podemos auto-aplicarnos, no para vociferarlo, sino para vivirlo en la intimidad de nuestra alma, es que somos buscadores de Dios. Y esto es algo maravilloso. Por eso cuando tengamos que hacer nuestro tránsito a la casa de Dios, como decía Santa Teresa, hija soy de la Iglesia y en ella muero. Al final, hija de la Iglesia, o sea, para siempre. Pasa a la eternidad. Ahí suspiró y se quedó como en un sueño. En buena hora marchamos, le dijo a Dios. Con el poco aire que tenía, se daba cuenta, en buena hora marchamos. Y la buena hora es porque Dios es misericordia, es divina misericordia, y cuando llama a un alma es porque ya el alma está preparada para entrar al cielo. Pero hago esta aclaración, tiene que estar en el camino de la fe. Y los que no están en el camino, recemos. Por eso insisto en lo que pide la Virgen. Recen por los pecadores, no porque nosotros no lo seamos, sino se refiere, bajo esta terminología bíblica, a las personas que están apartadas de Dios, porque la vida de ellos se les va también, pasa. Y están lejos, están en otra cosa, hablan con otro lenguaje, hablan a los gritos, tienen una carga ansiosa impresionante, no pueden dormir a cada momento por esto, por lo otro, por lo otro. Mucho vicio que corre y corre. No ayuda. Hay que mirar con misericordia, por supuesto, a todas estas personas y pedirle a Dios, Señor, cada día, que todos vengan a tu redil a través de María. Se dan cuenta, concluyendo la explicación de este dogma, que se trata de un dogma contenido en la tradición eclesial y supone, para que quede bien claro, la glorificación integral de la persona de María ya realizada. Y es una prenda de esperanza que da siempre a la Iglesia peregrina.
consuelo, esperanza. La Virgen es quien más se ocupa de sus hijos. Por eso le dijo a los pies de la cruz el Señor, por supuesto esto antes de la resurrección del Señor, en un contexto muy agónico: mujer, ahí están tus hijos. ¿Y por qué no le dijo a la Virgen Madre, ahí están tus hijos? Si luego dijo, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Por qué a la Virgen no le dijo, madre, ahí tienes a tu hijo? Porque el término ginai, que es un término griego, que se traduce como mujer, sitúa a María por encima de los lazos sanguíneos. Es la mujer de la historia, es la predilecta del Padre. Por eso utiliza el Señor ese término, encomendando a María la gran misión, que es acercar al género humano hacia Jesús. Por eso en el mundo entero se venera a la Virgen y se la magnifica, lógicamente. Hay un himno de laudes de la fiesta María, Madre de la Iglesia, que se celebra el día siguiente del domingo de Pentecostés, que quiero compartir con ustedes para cerrar la explicación de este cuarto dogma de la Asunción de la Virgen, o bien llamado María definitivamente glorificada. Repasamos los 4 dogmas cronológicamente. Son: en el año 431, la maternidad divina de María, María la Madre de Dios. En el año 649, María siempre Virgen. En el año 1854, la Inmaculada Concepción, o bien llamado concebida sin pecado. Y el cuarto dogma del año 1950, que es la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo, o María, les decía, definitivamente glorificada. En este caso, esta meditación que quiero hacer de este himno, que es hermoso, dice lo siguiente. Primero lo voy a leer para que nos empape interiormente. Cabeza y cuerpo, Cristo forma un todo, Hijo de Dios e Hijo de María, un hijo en quien se juntan muchos hijos. En su madre ya la Iglesia se perfila. Una y otra son madres y son vírgenes. Una y otra conciben del Espíritu. Una y otra sin mancha ni pecado. El Padre Celestial engendran hijos. Al Padre Celestial engendran hijos. María le da al cuerpo la cabeza. La Iglesia a la cabeza le da el cuerpo. Una y otra son madre del Señor, ninguna sin la otra por entero. Gloria a la Trinidad inaccesible que ha querido morar entre nosotros, en María, en la Iglesia, en nuestra alma, para llenarnos de su eterno gozo. Amén. Primero lo que vamos viendo en este himno de laudes, repito, de la fiesta de María Madre de la Iglesia, es la identidad entre María y la Iglesia. Cabeza y cuerpo. La cabeza es Jesucristo. El cuerpo místico es la Iglesia. Todos los que conformamos la Iglesia. Laicos, sacerdotes, religiosas y religiosos. Cristo forma un todo. La cabeza y el cuerpo siempre están unidas. Por eso la Iglesia se llama Santa Iglesia Católica.
santa porque la cabeza es 3 veces santo, como lo anuncia Isaías allí en el 6:3. Hijo de Dios e Hijo de María es el Señor Jesús. Verdadero Dios, verdadero hombre en el seno de María. Un hijo en quien se juntan muchos hijos. Es el Redentor del género humano, Jesucristo. En su madre ya la Iglesia se perfila. Va a tener María una misión. Ser la madre del Señor, luego madre de la Iglesia y madre de los hombres. Una y otra son madres, o sea, la Virgen y la Iglesia, y son vírgenes, por la pureza que une a la Iglesia con la Virgen. Una y otra conciben del Espíritu. La Iglesia es don del Espíritu. María queda embarazada por la acción del Espíritu, por obra y gracia del Espíritu Santo. Una y otra, la Iglesia es María sin mancha ni pecado. Al Padre Celestial engendran hijos. La Iglesia, a través de la Eucaristía, engendra hijos en la Iglesia, primeramente con el bautismo, luego a través de la Eucaristía cada vez más. Y María, como Madre del pueblo de Dios, va engendrando hijos, acerca hacia Jesús, como enseña el Papa San Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater, que en el próximo programa la voy a citar en algunas cosas. María tiene como misión acercar a Jesús a todos sus hijos. Gloria a la Trinidad termina el himno como es un himno, con una alabanza inaccesible que ha querido morar entre nosotros, en María, en la Iglesia, en nuestra alma, para llenarnos de su eterno gozo. Amén. Así concluimos entonces hoy el último de los 4 dogmas sobre la asunción de la Santísima Virgen María en este caso. En el